Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este jueves 18 de septiembre de 2014, mes de la patria. Hoy, con la gratísima presencia de Arceli Ordóñez Cordero, quien es artista plástica y escritora. Bienvenida al programa. Gracias. El tema general es importancia de la lectura en la creatividad. Pero luego vamos a entrar a dos términos, creatividad y creación. Y desde que hablamos del título del programa, con tu presencia el día de hoy, hay muchas cosas que seguramente tú nos puedes platicar. El programa está dividido en 3 módulos, cada módulo de aproximadamente 18 minutos, y en ese primer módulo tú quieres hablar de la importancia de la lectura en la creación. Platícanos. Bueno, para mí es importante la lectura porque es un medio con el cual nos va a incentivar la imaginación. No es lo mismo, por ejemplo, cuando uno sabe artesanalmente, como las amas de casa, sí, como los trabajadores, cocinar, hacer sus labores diarias. Pero siempre un libro, para mí, en mi punto de vista, nos ayuda precisamente a eso. No son recetas que nos dan los libros, es una manera de que se va abriendo nuestro horizonte. Es una manera en la que nosotros vamos indagando, recreando mundos que algún escritor, que algunos pedagogos, psicólogos ya lo han hecho. Sí, entonces, a nosotros nos ayuda eso. Por ejemplo, yo creo que la enseñanza comienza desde el hogar. Y más que desde el hogar, es importante porque a veces no nos damos cuenta que es muy, muy interesante cuando nos empiezan a leer desde que estamos en el seno materno. Cuando somos todavía embriones o fetos, es importantísimo porque ya está comprobado que eso incentiva el desarrollo embrionario emocionalmente. O sea, si la mamá o el papá le exactamente, desde ahí el embarazo, empieza esa comunicación con el embrión y eso nos va a hacer que cuando cuando ya nazca, tenga un desarrollo, tenga una manera de cómo comunicarse con su ambiente que le rodea, porque sí es importante. Siempre dejamos así, muchas veces, no sé si has escuchado, nos dicen, ponle música clásica al bebé. La música clásica desarrolla el cerebro humano. Entonces, hay gente que no le interesa, digamos, ese punto de vista, pero es importantísimo que desde ahí se empiece con el desarrollo de la lectura. Por ejemplo, nos damos cuenta que los niños chiquillos nacen y empiezan con el amigo imaginario. Empiezan a hablar, que uno le llama, está hablando solito. Sí. No está hablando solito, él ya empezó su imaginación a crear mundos. Fíjate que estaba leyendo otro día en internet una frase por ahí que dice, los que hablan solos son más inteligentes. Así es, porque aparentemente uno dice está loquito, no está loquito, él está viviendo esa emoción que tiene dentro, él está viviendo ese mundo que está creando, que algunos psicólogos dicen que está mal porque algo le hace falta aquí en el seno materno, y no, simplemente él tiene esa creatividad propia. Cierto. Todos la traemos. Desafortunadamente van pasando los años y la vamos perdiendo porque se comienzan las reglas, cállate, no hables, no hagas, no digas. Pero en realidad ahí es cuando es más importante comenzar con la lectura para los niños, precisamente eso, para incentivar su mundo, su creatividad, y no como la mayoría de padres que te limitan y dicen hasta ahí. Entonces entra uno a la escuela y desafortunadamente o afortunadamente le dicen vas a leer esto, lo vas a repetir y eso es todo. Porque el método, fíjate, el método aquí, yo tengo un invitado cada miércoles, el maestro Jaime Villegas Pacheco, que él es un investigador del modelo educativo. Como él dijo, ayer mismo lo decía, porque hablamos de Mario Benedetti, y yo le decía a Jaime, es que yo te percibo como un Mario Benedetti en lo que tú haces.
un hombre con una gran proyección social, estudioso, dice sí, la diferencia es que él encontró el sentido de la vida y yo trato de encontrar el sentido de la educación. ¿Y a qué voy? ¿A qué voy? Fíjate que cuando hablamos de la lectura como un elemento esencial en el desarrollo del ser humano, ahora nos abres una perspectiva muy interesante, decir, oye, y a los niños cuando están en gestación, los bebés, les estamos leyendo, ¿no? Y como algo tan importante como leer durante el embarazo es tan determinante para el desarrollo de los niños. Y mira, acabas de decir algo muy importante respecto del modelo educativo. En la escuela, el modelo que se nos inculca es el de la memorización. Así es, sí. No el de la comprensión. Bueno, en el siguiente módulo vas a hablar de algo muy importante sobre la lectura. Por eso no lo quiero anticipar. Pero no es lo mismo cuando, además de la lectura, hay comprensión de lo que estás leyendo y vives entonces la experiencia diferente. Por eso me llama mucho la atención lo que tú dices. Tú eres una investigadora de educación muy importante, me doy cuenta. Bueno, no tanto como investigadora, pero sí me doy cuenta porque lo vivo. Claro. Porque uno lo vive y entonces no es lo mismo cuando a uno en la escuela le dicen, ¿vas a leer esto? Sí. Y punto. Entonces cierto. uno lo hace y hace el resumen rayoneando cualquier cosa y listo. Pero realmente no nos deja nada. Aparte, si a eso le agregamos nuestras emociones, nuestro contexto social donde cada uno vive, todo depende de eso también. La situación económica, que aparentemente nada tiene que ver con eso, claro que influye desde los niños chiquillos. Entonces, desde ahí se viene generando todo eso que los profesores o la mayoría de los profesores no toman en cuenta. Simplemente dicen, vas a pasar el examen, mira, contestas esto y punto. Exactamente. No les interesa la comprensión que verdad, tengamos, claro, ni incentivarnos a ser creativos. Claro, los exámenes son de memoria, o sea, ¿qué se recuerda respecto de las preguntas? Así es. Y si tienes buena memoria y tienes la información ahí, vas a contestar correctamente. En el taller de lectura que tenemos aquí los martes de 4 a 5 de la tarde con el maestro en educación Fernando Rojas Ajís, que es nuestro facilitador, él nos dice, mira, es tan importante la lectura y leer bien. Cuando hablamos del español en la primaria y las matemáticas y lo difícil que es el aprendizaje de las matemáticas, él dice, es que si los niños leen bien, las matemáticas las pueden aprender mejor. Fíjate, es increíble. Y uno le tiene miedo a las matemáticas, pero horrible. O sea, es terrible. Pero los niños que leen bien, y yo te lo digo porque acabo de hablar con mi nieto de 7 años, Víctor Antonio, Vic, que está en segundo año de primaria, y el otro día le pregunté, le dije, oye hijo, ¿qué materias son las que te gustan más en tu escuela? Y me dijo, matemáticas y español. Dije, brillante, brillante. Porque viene a confirmar mucho de lo que tratamos aquí en el programa. Así es. Al final de cuentas, lo que pretendemos es que el programa sea un programa con temas interesantes y útiles para nuestro auditorio, como está haciendo contigo. Gracias. Bueno, más que todo eso, precisamente, dar a conocer o incentivar que nunca es tarde para comenzar a leer. Claro. Que siempre hay una manera, y es muy importante también, por ejemplo, como a él que le gustan las matemáticas y el español. Bueno, eso está excelente. Obviamente tenemos que leer de todo, pero también es importante que aunado a eso vayamos viendo lo que a cada cual le acomoda. Claro, lo que a cada uno le gusta, por supuesto. Así es, porque de ahí es donde uno agarra ese sabor a la lectura. Entonces ya no lo hace uno con así cierto recelo, ¿no? Que dices, ay, entonces ya es algo mágico que te atrae y dices, esto es lo mío. Entonces es importante también eso, ver el tipo de tema que le gustan a los niños. ¿Tú has visto nuestro programa de taller de lectura, verdad? Porque son las palabras que aquí... No, lo vi una vez cuando nos dijiste, bueno, cuando me invitaste, me hiciste la invitación. Sí. Dije, bueno, voy a ver de qué se trata. Pero lo que sí es cierto es eso. Sí. Pero fíjate, algo tan sencillo, y son palabras del maestro Fernando Rojas Ajís, dice, ¿sabes cuántos libros tiene él en su biblioteca personal? No, dime pues número, sí me imagino, número. Mínimo 2,000. 10,000. Ay, sí, lógicamente él ha adquirido desde que era niño con sus ahorros, compró un primer libro y de ahí toda su vida ha comprado. O sea,
él compra libros en lugar de gastar dinero en otras cosas. Claro, sí. Porque sí. es su pasión. Así es. Y él nos dice, lean lo que les gusta. No lean por obligación. A menos que sea un texto que tienen que leer en la escuela, bueno, no hay de otra. Claro, sí. Pero la lectura personal, lean lo que les gusta. Sí, yo por ejemplo en ese sentido recuerdo mucho un libro de Editorial Taesa de segundo grado que se llamaba A volar el papalote. Ese libro a mí me encantó. No, el título está precioso. Sí, a mí me encantó. A volar el papalote. Porque aún todavía recuerdo las lecturas, que obviamente ese era un libro de texto, pero... ¿Para qué año? En segundo año. En segundo año de primaria. Pero a mí me gustó muchísimo porque eran cuentos, no era tanto que aprender la gramática, que también se les hace, es un poco complicado cuando está el inicio, digamos, sí. Pero no era eso, sino era el placer de la lectura, y eran cuentos, eran literal narraciones de las mesas, de los utensilios del hogar. Sí. Entonces, ese libro yo lo he buscado todavía y no lo he encontrado. Porque, Editorial Taesa. Sí, así es, todavía lo tengo en mente. O sea, la verdad, ese es uno de los libros que sí, de chiquilla, me súper encantó. A volar el papalote. Además el título me parece fenomenal. Sí, es excelente, la verdad, y obviamente habla de un papalote, habla de un cuento de un papalote, un pedazo de cartón que encontró un niño ahí en la calle, y el pedacito de cartón estaba muy triste. Entonces ya sabes, es a lo que comenzamos, que los niños tienen esa imaginación. Sí. Era un chiquillo que en la calle encontró el pedazo de cartón ahí sucio y todo, y el cartón le habló. Es de lo que hablamos. Ellos crean su mundo. Sí. Entonces el papalote pues estaba llorando y todo, no, estaba muy triste. Entonces el niño le dijo, ¿por qué lloras? Es que mira, estoy sucio, nadie me quiere. No te preocupes. Y él se lo llevó. Lo limpió, lo lavó como pudo, lo puso al sol, lo secó y empezó a iluminar. Y te voy a vestir, le dijo. Entonces vestirlo, pues es eso que hacen los niños, que es los cual visten nuestras paredes. Sí. Y que la gente se molesta, ¿no? Pero no, son decoraciones. Entonces es lo que hizo este chico con el pedazo de cartón. Lo empezó a vestir, y empezó a ponerle ahí sus barbitas y todo. Y ya le puso hilito y todo, lo sacó al aire libre y vámonos a volar. Entonces el pedazo de cartón ya era ahora un hermoso papalote. Entonces, a mí todos ese tipo de cuentos, a mí la verdad, me encantaron y todavía los tengo, literal. Y a estas alturas, a pesar de que he leído algunos otros cuentos, siguen siendo de mis favoritos. Entonces, por eso estoy buscando el libro, pero todavía no lo encuentro. Si alguien de ustedes lo tiene, o tiene la referencia de dónde se puede conseguir, nos encantará que nos envíe un mensaje a nuestro celular, el 55 31 90 80 70, o los correos que ustedes podrán ver en el programa cuando ya esté en YouTube hoy por la noche. A mí me gusta mucho la participación del auditorio. Ayer leí, por ejemplo, una colaboración de Lili Hernández que me envió hablando de Mario Benedetti. Y es sorprendente cuando las personas escriben. Claro. Dices, es que esta persona ha leído de Mario Benedetti, pero además nos dice con sus propias palabras lo que siente, lo que percibe de un escritor inigualable como Mario Benedetti. Sí. Claro, sí, por supuesto. Eso de escribir es lo mismo. Por ejemplo, todos tenemos eso que es innato. Sí. La creatividad la traemos, pero no la cultivamos. Pero realmente todos la traemos. Entonces, la diferencia es entre los que leen y los que no leen. Así es una gran diferencia, pero siempre es bueno para mi punto de vista, porque yo escuché, por ejemplo, en el Face, hay muchas personas que dicen, no es que tanto crean que son poetas, pero escriben, hacen el intento y son amas de casa. Sí. Y entonces, si en esa red, en ese grupito hay una persona que sí es poeta, que a mí me tocó ver el caso, dijo, esas personas que están escribiendo poesía deberían de callarse, porque eso no es poesía y mejor pónganse a hacer otra cosa. Yo en mi caso particular creo que estamos mal también. Es muy importante la lectura, pero también es importante, digamos, incentivar a esas personas. Ese esfuerzo que ellos están haciendo con el decir, yo voy a escribir lo que siento,
Claro, y hay que ir poco a poco, en lugar de cortar de la sala, hay que irles explicando de una manera sutil para que vayan teniendo el gusto y decirles... La parte técnica de la poesía. Exactamente, pero más que el tecnicismo es la lectura, porque hay poesía que literal, hay poetas, digamos, que no tienen estudios, sino la poesía se expresa. Los sentimientos vienen tal cual, porque esto es algo como los músicos. Hay músicos que nacen y músicos que se hacen. Entonces es una parte muy importante, muy diferente cuando tú eres. Cuando tú eres, las letras brotan, como bien decías hace un rato, que uno dice, es una vocecita que te dicta. Sí. Y esa vocecita es mágica, porque literal no tiene, digamos, no le han puesto las reglas, las bases que lleva efectivamente la poesía o algún cuento, no tiene ninguna base. Entonces, cuando tú escribes, ¿sientes eso? Exactamente. No es tanto, yo no le llamo la vocecita. Yo digo, por ejemplo, yo estoy haciendo alguna situación, o voy en la calle tan simple, y veo alguna situación que pasa, cualquier cosilla, y entonces yo no le llamo eso, sino digo, siento que algo me quiere salir del estómago. Entonces, me desespero porque agarro lo que sea y empiezo a escribir, y a veces así sale a la primera, o sea, literal, obviamente sí hay que hacer correcciones, pero digamos son minúsculas, cuando puedes sacarlo de las entrañas. Entonces yo, al hecho de escribir, no le llamo que hay que estudiar, no le llamo, las lecturas son importantes, aclaro, pero no estamos hablando de reglas, no estamos hablando de estructuras. Son importantes para nuestra creatividad y para tener vocabulario, para saber cómo expresarnos, cómo decir eso que sentimos, eso que yo le llamo que sacamos del estómago, cómo poder transmitirlo. Entonces, por ejemplo, hablando de la lectura, de la importancia de la lectura, yo escribí esto, que dice, correr las cortinas, mirar tus ojos, entre signos que se derraman, por hojas arrastradas en el vórtice de tus labios. Contemplar un mundo donde mi reflejo trasciende los límites y espacios de tus contornos. Juegos verbales, asonancias que se vuelven ritmo, al eco de notas preñadas. Letras, estampas que se adhieren a mi mente regurgitando metáforas. Letras muertas en esperas de un aliento, en espera de ser comprendidas, en espera de crear un mundo sin sentido. Un mundo que vivirá solo en tu centro gravitacional. Un mundo que te dará libertad, expresión, juegos de acción y comprensión, juegos de letras sin omisión. Por ejemplo, ¡qué bello! Esto para mí es algo de lo que me inspira la lectura. Sí. Es algo de lo que para mí un libro tiene su encanto, un libro tiene sus labios, tiene sus ojos que me seducen. Entonces, es esa emoción que yo le llamo que tenemos adentro. Entonces, si hay un poquito de tiempo, también me gustaría leer, está pequeñito. Sí. Eso también lo escribí precisamente en un taller. Una de las primeras veces que fuimos a buscar libros, me acompañé de un licenciado a comprar libros en una feria de libros usados. Y entonces, regresando de la feria, iba yo tan emocionada, ya iba yo en el metro y dije, no, yo me pongo a escribir. Y empecé a escribir desde ahí. Entonces... ¿Traías papel y lápiz? Sí, claro, sí, nunca me hace falta. Ah, muy bien. Bueno, o sea, trato de que no me haga falta. Entonces, comienza esto así. Hoy desperté emocionada. Por primera vez pasaría un día con él. Abrí los ojos un poco sobresaltada. Era un día muy especial. Me levanté, me di una ducha, el agua acariciaba mi piel, recorriendo palmo a palmo las curvas de mi cuerpo. Ni el agua fría lograba calmar los pálpitos de mi corazón. Respiré hondo. Detente, ¿qué te pasa? Solo iremos de compras, no pienses cosas. Como pude, traté de relajarme. Busqué algo apropiado para la ocasión. Ropa tras ropa, no podía decidirme, y le pedía opinión a mi gatito. ¿Cómo me veo? Y solo me miraba. ¡Miau! Oye, tranquilo, está bien, qué genio. Por fin encontré algo. Trataba de que mi cuerpo respirara porque sentía un calor intenso. Llegué a ese lugar de encuentro con anticipación
y los minutos pasaban lentos, interminables, las ansias crecían, alimentadas por mis nervios. Durante la espera se acercaron a preguntarme 2, 3 tipos, pues dizque la hora, pero yo decía, no, esto es terrible. Me hacían preguntas tontas, pero miré a un chico con un torso bien formado, dibujado tras de su playera, fuertes brazos, pero al mirar su rostro vi los ojos de la persona a quien yo esperaba. Inmediatamente sacudí la cabeza y sonreí. No sé qué pensó, pero se fue. Comencé a desesperarme más y a molestarme. Parecía novia abandonada. Ya debería estar aquí. Es tardísimo. Y molesta comencé a escribir, con una mezcla de preocupación y nerviosismos. Calma total. Silencio eterno. Precedido de un caudal enardecido devorando humanos inhumanos, engrandeciendo su torrente con llantos, gemidos, alaridos, crujir de huesos, secundada por el viento que barre los restos de aquellos descerebrados, corrompidos hasta el tuétano, fabricando armas hitlerianas, castigo de la Santa Inquisición, deseosa naturaleza de verter la basura en lugares inhóspitos, pútridos. Ni aun los buitres han querido devorar carne de cañón. Los animales ponzoñosos huyen de mi aura sanguinolenta, como el abismo en que me sumerjo, desgarrando mi pecho, contraída la mandíbula, deleitando mis pupilas, marcando este infame rostro, dándome muerte en el espejo. De pronto, el celular sonó. Escuché su voz y me sentí tranquila. Claro que ya había derramado mis sentimientos en esa poesía. Mi odio lo había vertido en las letras porque no podía molestarme con él. Me saludó normalmente, nos dirigimos a nuestro destino. Mi corazón volvió a latir deprisa. Me sentí como una niña. Renació esa alegría de mi infancia al buscar entre juguetes al preferido. Fueron horas y horas que platicamos buscando libros. No fuimos a comer porque nos interesaban más los libros. Y entonces, bueno, ya nos están... Al terminar emprendimos el regreso, pero parecíamos 2 chiquillos. Decíamos, este libro es para ti, este libro es para mí. Fue un agasajo tremendo. Y me dijo al final, ¿puedes escribir sobre algún paseo, sobre árboles? Yo me dije a mí misma, si supiera lo que estoy viviendo. Esa tarde que cae dulcemente, el vaivén de los árboles que nos abriga, camino entre los murmullos de corrientes de savia dulce, llegan las pequeñas llamas protegidas de escamillas, hojillas de capullo abriéndose paso, monos que van a nuestro alrededor. El módulo tiene unos minutos y vamos a un breve intermedio y regresamos con ustedes. Gracias, Abel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.